Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya estamos conectadas con Alejo Di Ricio, quien está disfrutando un poquito de las patitas en la arena y por eso nos abandona en la última columna aquí de manera presencial, más no con su conocimiento, porque aquí está. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Mailu. Las patitas en la arena todavía no, pero un poco ayer y un poco más tarde tocará. Espectacular, es lo que todos queremos para diciembre, o sea que esta posición es desde la envidia, ¿no? Eso lo sabes. Bueno, pero un poco también de acompañamiento y festejo de que la gente ya lo puede hacer. Por supuesto que sí. Yo voy a pensar que estoy en la playa, ahí cuando me mandes en algún momento una foto de la playa voy a decir, listo, yo también estoy ahí. No quise subir stories para precisamente no invocar envidias. Quienes no invocan envidia son las personas que integran este gobierno, ¿no? Que en realidad lo que nos generan es bronca y dolor, básicamente. Parecen empecinados y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. El último, si querés, en atacar al sector ambiental, a las políticas ambientales, fue el secretario de Minería, Luis Lucero, de quien habíamos hecho una columna hace casi un año, creo que fue la segunda o tercera de este año, un poco contando de dónde venía este personaje, que específicamente del lobby minero. Y lo que dijo Lucero la semana pasada fue que, ante entrevistado por el diario Opinión Santa Cruz, que había que cambiar cuanto antes la ley de glaciares, y cito ahora, para que no tenga un tinte antiminero y que la ley actual, dijo Lucero, no se ajusta a la realidad científica porque los glaciares ya no actúan como reservas hídricas, perdón. Bueno, quien no se ajusta a la realidad científica es obviamente Luis Lucero, porque esto está directamente negando el consenso científico mundial hace años, digamos, ¿no? Y acá me parecía importante, un poco para ir a la ley de glaciares a nivel local, primero tocar cuál es el marco o qué está pasando a nivel mundial en este sector, en el universo que se llama la criósfera, que como bien se adelantó es el título de un poco de la columna, ante la cual la pregunta, bueno, ¿qué es la criósfera y a qué nos referimos cuando hablamos de ello? Criósfera en sí es, la definición es todas las partes de la Tierra donde el agua todavía permanece en estado sólido. Y esto, como hablamos de ley glaciares, obviamente hablamos de los glaciares, pero también hablamos del hielo marino, de la nieve, del permafrost y de también, voy a decirlo mal y pronto, todo lo que está en el medio, digamos, ¿no? Porque no es que necesariamente podemos encontrar repartidos a lo largo de toda la esfera mundial donde está el hielo, donde están los glaciares, donde está la nieve, sino que estos lugares obviamente están compartidos y solapados. ¿Me contás qué es el permafrost? Que no tengo ni la más remota idea de qué hablamos. Ahora íbamos a eso, solamente perfecto. mencionar antes que hablando de icebergs y hablando de hielo marino, digamos, porque el hielo marino no es solamente el iceberg que todos estamos acostumbrados a escuchar en No es el de Titanic, claro. Es el de Titanic, pero también son otros. Y hablando de eso, la semana pasada, en conjunción con casi un día después de que Lucero anunció esto sobre la ley de glaciares y confirma el rumbo que tiene la Libertad Avanza, se desprendió de Antártida un iceberg, una isla de hielo, digamos un A23A, se llama, tiene 20 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y es la isla de hielo más grande y tiene el récord mundial. Acaba de entrar en el Atlántico Sur, digamos, ¿no? Como hay que ver a dónde va o qué pasa, pero es un claro símbolo de que la Antártida está en un proceso de degradación. El hielo marino era una de las 4 categorías. La segunda, que como bien mencionas vos, es el permafrost. Esta tal vez como la menos conocida o la menos pop, pero es una de las más importantes porque son las grandes áreas de hielo que están congeladas a lo largo del año, digamos, ¿no? Uh-huh. La forma técnica, digamos, de medirla es al menos 2 años consecutivos. Y precisamente lo que está en disputa hoy en día alrededor de la ley de glaciares, y por eso me parecía pertinente hablar de todo esto, hacia donde quiere avanzar el gobierno de la Libertad Avanza, que fue hacia donde avanzaron con la ley Ómnibus a principio de año, es a disputar y a desproteger lo que se llama el área periglacial. El área periglacial en nuestra cordillera, pero en muchos también otros lugares de la Tierra, lo que tiene son estas masas de hielo y estas formas de agua congelada que no forman parte del cuerpo en sí del glaciar.
El permafrost puede ser hielo congelado, que no necesariamente está congelado todo el año, pero que sí algunas partes del año. Ya tenemos eso, permafrost permanente y permafrost parcial o estacional. Pero pensemos que a veces ese nivel, esa cantidad de suelo congelado puede tener 40 metros de profundidad, digamos, ¿no? Y grandes áreas repartidas a lo largo acá pensamos también en las tundras, ¿no? Como el ejemplo como más visual de esto, pensar en estas grandes sabanas congeladas, que eso, como en general un ciudadano argentino solo las ve o solo le toca verlas a través de documentales o ese tipo de cosas, pero que también a lo largo de la cordillera tenemos enormes manchones de nieve perennes, o sea que están todo el año en forma de nieve, y que esencialmente la distribución de esa agua congelada no es uniforme. No tenés glaciar sí, y donde termina el glaciar no tenés ni nieve, ni agua no congelada, ni no tenés permafrost, ni pequeños pedazos de glaciar que se van descomponiendo o que se van cayendo del cuerpo principal, lo que se llama glaciares de escombro. Entonces, ¿por qué? Y es precisamente lo que se quiere llevar puesto el gobierno y lo que intentó con la ley Ómnibus, estas áreas periglaciales, porque ecosistémicamente, y acá volvemos a algo que hemos hablado otras veces, que es la ecogubernamentabilidad, ¿cómo definimos qué áreas proteger y qué áreas no? Igual que como lo pensamos con el río Paraná en su momento, si solamente en el canal central o si los sistemas de humedales alrededor del río, en los cuales el río inunda y después esos sistemas de humedales le devuelven el agua al río, lo mismo sucede con los cuerpos glaciales, digamos, o una analogía, digamos, parcial podemos hacer, ya que los glaciares en realidad lo que tienen es que forman parte del ciclo del agua y que tienen ciclos hidrológicos en los cuales, si bien se van derritiendo de a poco, después la nieve y la escarcha, pero también el granizo, las precipitaciones en términos de agua sólida que caen sobre el glaciar, van presionando y eso vuelve a convertirse en glaciar. El básico ciclo del agua que aprendimos en la primaria, básicamente. Pero congelada. Claro. Pero dentro de la criósfera, digamos, ¿no? Ese ciclo, pero del agua congelada, y que también por eso involucra lo que es el área que rodea los glaciares. Digo, si uno pensara que uno puede instalar, por ejemplo, grandes actividades productivas en las áreas periglaciales, está modificando y teniendo consecuencias directas sobre el cuerpo glaciar propiamente dicho, ¿no? Que básicamente atentar contra la ley de glaciares y muchas otras, digo, como la ley de bosques, digo, como otras leyes que también intentaron avanzar desde la ley Ómnibus, es básicamente para tener acceso a esas tierras en términos inmobiliarios y o productivos. Totalmente, es una disputa 100% territorial la que se da en torno al área periglacial, ¿no? Y es una tensión que existe, digamos, este negacionismo científico, en realidad es porque la ciencia demuestra, comprueba, estudia y verifica los enormes beneficios ecosistémicos que tienen estas áreas periglaciales, digamos, no solamente para la sociedad en sí, pensando en conservar nuestra agua y en el futuro, sino que directamente hay muchas poblaciones a lo largo de la cordillera que dependen directamente de estos cursos de agua que se forman de las áreas periglaciales, digamos, ¿no? Y esto, como vuelvo a la criósfera y al contexto internacional, porque tuvimos en 2024 el estudio del reporte, digamos, que hace el IPCC, que es el organismo de la ONU de cambio climático, que se llama Estado de la Criósfera, en el cual se llamó Hielo Perdido, el informe de este año, y precisamente relataron cómo a lo largo de este año se había perdido 1.2 metros en equivalente de agua de hielo, o sea, en términos de altura, pero que hice la cuenta, y esto sería como si llenáramos el Estadio Monumental, el de River, 15 millones de veces en volumen de hielo, digamos, ¿no? O otra cuenta, por ejemplo, puede ser si cada uno de los ciudadanos argentinos le diéramos una botella de agua de 2 litros todos los días durante 5 años. Eso es lo que se perdió en 2024 de hielo y en cuerpos de hielo, digamos, ¿no? Y lo digo en agua porque precisamente, digo, como está pensando, con el consenso internacional en cómo se piensa esto, es como también reservas de agua, por esto mismo de que forman parte del ciclo de agua y como ese ciclo de agua está absolutamente ligado con el de agua no congelada. Para el desprendimiento de este glaciar que mencionábamos antes, que claramente está vinculado, ¿no?, con el calentamiento global y cosas que hemos hablado durante todo este año,
¿puede implicar algún tipo de riesgo en términos de que genere, no sé, una inundación en una zona cercana? ¿O eso, por el tamaño que tiene, no es posible? ¿O qué consecuencias puede ahí haber? Digo, para entender en términos concretos, ¿qué es lo que implica no proteger a los glaciares, ¿no? Como lo podemos vivir pasado mañana, tal vez. Sí, en ese sentido, como tal vez yo lo dividiría, digamos, ¿no? Uno, pensar en los glaciares a los cuales la humanidad, digamos, tiene un acceso directo, que son enormes reservas de agua dulce, que sigue parcialmente, como pensarlos como reserva, como bueno, este bloque de hielo va alargando el agua del cual toman muchas de las comunidades de la cordillera. Digo, estamos saliendo de un gran proceso de niña, de 3 años de sequía, en los cuales estas semanas estuvieron peleando las provincias de Mendoza y La Pampa por el uso del río Atuel, digamos, ¿no? Mendoza dejando a la población de La Pampa sin agua. Esto es algo, digamos, que está directamente vinculado a cuánta agua de la cordillera toman la mayor parte de las provincias que dependen de eso, digamos, ¿no? Esencialmente todas las provincias que no dependen de otras cuencas, como el río Paraná y el Salado, y no muchas más de grandes cuencas hablo. Y después, por otro lado, las consecuencias que tiene la degradación de los sistemas glaciares a lo largo de los polos, del Ártico y del Antártico. Lo cual tiene profundas consecuencias para el aumento del nivel del mar, pero que están vinculados más a crisis climática y a largo plazo. Sí, el aumento total del nivel del mar para 2100, si no se hubiera hecho nada en los últimos años con la crisis climática, hubiera sido más o menos 60 metros, digamos, ¿no? Hoy en día eso es mucho menos, porque ya se realizaron un montón de acciones. Creo que si fuéramos como lo que se dice, por el rumbo actual, ya iríamos 30 metros menos de eso. Y la disputa es eso, si sube 30 metros o si logramos que suba mucho menos, ¿no? Claro. De lo que venimos hablando de crisis climática y eso. Esa isla que se desprende en sí es un iceberg más, solo que es el más grande que nunca se desprendió, lo cual representa un enorme peligro para la navegación. Pero ya son zonas que por las enormes tormentas, las inestabilidades climáticas y porque ya tienen mucho hielo suelto, solo navegan en general como barcos como el Irizar, digamos, los rompehielos grandotes. No son aguas en las que puedan navegar otro tipo de embarcaciones. Uh-huh. Pero sí se espera que cambie su curso. En realidad no es que se desprendió del continente, sino de un vórtex de agua, de una corriente en el cual estaba circulando sobre su propio eje, y a medida que avanza al norte seguramente va a perder tamaño, digamos, también, ¿no? Es mucho más una noción de cómo vemos que se degradan los polos, de que peligros inmediatos para claro. alguna isla o algunos estados insulares del sur, digamos. Bueno, ¿y en qué situación estaremos para 2025 pensando en la columna y no tanto en los glaciares? Pensando en la columna, lo que podemos ver es que este último ataque que vemos este mes contra la ley de glaciares está absolutamente ligado al avance que quiere tener la minería en todas sus formas, digamos, tanto mega minería como minería a baja escala, que quiere integrar el RIGI, que quiere montarse sobre el RIGI. Y en eso las áreas periglaciales, como decía, van a estar en enorme disputa, ¿no? Específicamente cómo se regula eso, si a lo largo de 2 años como mínimo, qué dimensión tiene que tener un manchón de hielo, cuáles son esas funciones hídricas que cumplen esos glaciares, que era lo que estaba en disputa. Y eso para mí lo vamos a empezar a ver en un montón de otros lugares, digamos, ¿no? Como en un montón de otras dimensiones, como ya lo vimos en energía, pero que ya lo estamos viendo en la desregulación, en el avance sobre el desmantelamiento de los pocos acuerdos comunes, tanto institucionales, técnicos, pero también los sociales, como específicamente poder hablar de ambiente, poder hablar de cosas ambientales, sin que eso sea una condena o sin que eso sea algo que va en contra, por ejemplo, del desarrollo de la riqueza, esas campañas que se intentan llevar a cabo desde los espacios de la extrema derecha. Va a ser lo que el año pasado tal vez eran grandes tensiones, hoy en día son directamente conflictos. Vamos a ver cómo esos conflictos van a escalar, digamos, ¿no? Tanto los culturales discursivos como los conflictos específicamente judiciales, territoriales, con los pueblos originarios que muchas veces habitan territorios bajo los cuales están los bienes comunes o a través de los cuales están los bienes comunes, y cómo esa escalada de violencia, qué formas va a tomar, digamos, eso va a ser un poco lo que está en disputa, ¿no? O sea, la ley de glaciares es la que vimos el último mes, o ya venía apareciendo, había aparecido en ley ómnibus, pero hoy este último mes tuvo arremetida,
Y también qué forma va a tomar eso, ¿no? O sea, que la ley de glaciares necesitan otra ley para modificarla, o si la quieren modificar por decreto o DNU, y si eso puede ser inconstitucional, qué rol va a tener la justicia, qué rol va a tener las oposiciones, digo, como las oposiciones partidarias, si van a tener algún rol en un contexto de año electoral. Y eso en conjunción con que pareceríamos estar llegando al final de estos últimos 3 años de sequía, y que se espera un año, el año que viene, digamos, a nivel global, se espera que sea un año de nuevo de grandes lluvias, y que eso puede traer también como bonanza para los sectores económicos que dependen del agua, específicamente agro, digamos, ¿no? Esto igual para nada en detrimento del consenso climático, sino que tenemos una gran época de muchas lluvias que puede generar inundaciones, y después volveremos a las nuevas sequías en este ciclo mega o macro ciclo estacional global. Gracias, Ale. Esta fue básicamente la última columna del año. Si bien hiciste un excelente resumen de qué veníamos hablando y qué es lo que tenemos que esperar un poco en términos ambientales para el año que viene, mi pregunta era para ver qué compromiso tomás al aire respecto de este programa para el año próximo. Perfecto, yo hice un balance de lo que esperábamos a nivel del año que viene y me estabas preguntando algo mucho más micro. No, hay compromiso. Esta columna tiene compromiso de estar en este programa y seguir a donde haya que acompañar. Compromiso asumido al aire. Espectacular. Bueno, que pases unas hermosas fiestas y queremos esa foto de la playa. Igualmente, estaré mandando una foto de la playa. Un saludo a vos para las fiestas y para toda la audiencia. Te mandamos un abrazo grande, Ale. Así pasó la última columna, Paisaje donde vivo, con Alejo Dirricio. En un ratito nada más estará subida a YouTube, como con el resto de las columnas que estuvo haciendo Ale durante este año, con las que aprendimos un montón de cosas y con las que seguimos reflexionando sobre qué mundo queremos, qué mundo es posible, a qué mundo podemos aspirar, pero en todos esos casos tenemos que estar involucrados con el ambiente, básicamente.